Muy bienvenidos un día más. Al comenzar este día de Santo Sábado, de nuevo nos encontramos alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios, para disfrutar unos instantes, al comenzar este día tan especial para la Biblia, en torno a esas figuras femeninas de la serie que estamos estudiando. Quiero agradecerte el privilegio de estar juntos y comenzamos entonando el himno para hoy. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Después de cantar el himno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú siempre tienes con nosotros. Si miramos, Señor, nuestra vida solo con lo que pisamos en los pies, hay tristeza, decepción. Pero si miramos nuestra vida, Señor, mirando al trono de tu gracia, hay esperanza y felicidad. Gracias por ese privilegio, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Comenzar la lectura de la Biblia siempre es un precioso proyecto de parte de nuestro Dios.
Me gustaría comenzar el programa de hoy leyendo unos versículos de Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron, cada uno con sus familias: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En el programa de hoy nos vamos a situar 200, 300, 400 años después y nos vamos a centrar en la tribu de Leví, hermano, como hemos leído, de Rubén, Simeón y Judá. Judá sería finalmente la tribu de los reyes, la tribu de la nobleza. Leví sería la tribu del sacerdocio. El tema de hoy lleva por título genérico, como cada día, Serie Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Tal vez un texto bíblico que resuma con todo lujo de detalles el valor fundamental que tantas y tantas mujeres ejercieron en sociedades patriarcales, donde aparentemente no tenían socialmente ninguna situación, pero que Dios les reservó una función determinada, porque para Dios, tanto él como ella tenían esa imagen a la hora de la creación. Proverbios capítulo 21, versículo 10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, es más valiosa que cualquier otra cosa, también para Dios, como cualquiera de nosotros. Hoy hablaremos de Jocabed, madre del libertador y legislador de Israel. Una mujer que expuso su vida a favor de un proyecto de Dios. Estamos en el tema 7. Han pasado 400 años cuando podemos encontrar en el propio capítulo 1 de Éxodo cuál es la actitud del faraón que ya no conocía a José y que transcurrido el tiempo se encuentra para él en una situación, dice el versículo 7 del capítulo 1, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Entonces se levantó en Egipto, versículo 8, otro rey que no conocía a José. Es decir, que se trataba de una dinastía diferente, no aquella del faraón que estaba cuando los israelitas entraron. Y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con nuestros enemigos y luche contra nosotros. Primeramente empezó imponiendo cargas de trabajo que desestructuraron prácticamente las familias. Las esposas estaban cerca de las grandes ciudades, los esposos estaban en las grandes minas donde se abastecían los tesoros de Egipto. Los egipcios, nos dice el versículo 13, esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duros trabajos, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Y aquí comienza una historia preciosa, una historia de relaciones personales
que son dignas de mención, aunque el texto no nos dé ni por longitud ni por datos muchos de ellos. Pero vamos a hablar de unas mujeres que fueron luchadoras y vencedoras en un momento realmente conflictivo, realmente complicado para ellas. ¿Dónde comienza la historia? Faraón, una sentencia de muerte. Éxodo capítulo 1, del 15 al 22. El rey de Egipto ordenó a las comadronas hebreas, justamente después de darse los trabajos duros y sobre todo el intento de desintegración de la estructura de ese pueblo. Se llamaba una cifra, otra se llamaba Fua. Cifra significa ser hermoso y Bura significa resplandecer. Todas ellas, esos nombres relacionados con el momento de dar a luz los niños. Para Israel, por la promesa de Dios a Abraham, el nacimiento de los hijos era una gran oportunidad de seguir multiplicando como las estrellas del cielo o la arena del mar. La orden del faraón fue muy clara. Cuando asistáis a las hebreas y les llegue el momento, si es niño, lo matáis. Si es niña, la dejáis con vida. Y aquí comienza una preciosa historia de rebelión contra la sentencia de muerte. ¿Qué harían las comadronas? Me gustaría leer el versículo 17 en las Biblias normales y luego os voy a hacer una propuesta de traducción. Dice, pero las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Qué triste. Qué triste es que la relación de Dios, la rebelión ante la sentencia de muerte, se quiera traducir por tener miedo de Dios. Sin embargo, es todo lo contrario. Fijaos la propuesta que después justificaremos. La propuesta es, pero las comadronas respetaban a Dios y en vez de hacer lo que les mandaba el rey de Egipto, dejaban con vida a los recién nacidos. Por eso sus nombres significaban ser hermoso, resplandecer, por la obra tan importante que hacían de ayudar a las madres a traer los niños a este mundo. Nos paramos en el versículo 17. Las Biblias, como he comentado, traducen por temer. Pero si leemos con atención el texto, el término hebreo que es traducido por temer en este versículo y en otros muchos, significa en la banda sonora original que venera, que respeta, asombrado, celebrado en honor. Cualquiera de ellos nos ayudaría a esta traducción literal para poder entender que no se está hablando de un temor a Dios, sino del resultado de entablar una relación personal con un Dios que prácticamente no conocían, pero que a través de la tradición oral ellos sabían que pertenecían a la gran familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso el texto que hemos traducido, veneraban, respetaban, se asombraban de la majestuosidad de Dios y le daban el honor que él tenía. Y no hicieron conforme habló el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Y continuamos.
Y el rey de Egipto llamó a las comadronas y las interrogó: ¿por qué obráis así y dejáis con vida a las criaturas? Contestaron al faraón: es que la mujer hebrea no son como las egipcias. Son robustas y dan a luz antes de que lleguemos las comadronas. Y a ellas, como admiraban a Dios, también les dio familia. Admirar, venerar a ese Dios maravilloso. Una rebelión perdida, una rebelión como decisión personal, sin saber las repercusiones que tendría en el futuro. Optaron por preservar la vida, optaron por enfrentarse a Faraón, a pesar de las consecuencias que podrían venir sobre él. Esta es la primera noción del capítulo 1 de Éxodo sobre el papel de la mujer. Y al igual que ellos, no mantenían una relación con Dios en colectividad, sino que mantenían una relación con Dios individual. Principio de relación con Dios y principio de salvación. La salvación nunca fue colectiva, sino que al ver el papel que las mujeres tienen en todos los capítulos que llevamos, nos damos cuenta que aun viviendo dentro de un sistema patriarcal, tienen su propia función, tienen su propia identificación y tienen su propia definición. Y es en ese contexto donde Dios trabaja con ellas. Dice, y a ellas como admiraban a Dios, también le dio familia. El faraón ordenó a todos sus hombres: cuando nazca un niño, echadlo al Nilo, y si es niña, dejadla en vida. Ya que las comadronas hebreas no obedecían, le ordenó a sus hombres, es decir, su ejército, a los que gobernaban, que finalmente los niños varones acabaran en las aguas del río Nilo. Para el faraón, el Nilo era una gran divinidad. Ahogar a los niños en el Nilo significaba, para la cultura del momento, someter a este pueblo, porque las divinidades egipcias eran superiores a las creencias que ellos tenían. Y así estará hasta que lleguen las plagas, donde todas ellas serán también divinidades que Dios someterá para mostrar que es más Dios que los dioses de Israel. Hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, 400 años después, como estamos leyendo. Estas son las familias de los levitas. La familia de libnitas, hebronitas, margelitas, musitas, sarajitas. ¿Sabéis? Cuando se suele leer estos textos, hay muchas personas que les desconcierta, pero pensad algo importante. En cierto modo, es un censo familiar. En cierto modo, es identificar, después de 400 años, quiénes son los herederos de los levitas, del cual vendrá Moisés, el gran libertador y legislador de Egipto. El cuidado minucioso que se tiene con las genealogías en la Biblia no tiene que ser entendido como un molesto texto para leer, sino como un cuidadoso estudio de la situación familiar, del progreso de la promesa de Dios a Abraham a lo largo de las generaciones. Finalmente, vivían en un país extranjero, vivían como prisioneros en el gran imperio de Egipto. Dice: Kehat engendró a Amram, cuya mujer se llamaba Jocabel, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio a Amram 3 hijos: Aarón,
Moisés y María, su hermana. La historia que vamos a contar hoy, no sabemos cómo se salvó la vida de Aarón. Con la hermana no había problema, aunque también va a jugar un papel importante en esta historia, como tercer escenario. Pero la historia se centra en Moisés, aquel que fue rescatado de las aguas por la intervención de su madre, de la hija del faraón y de la hermana de Moisés. Una historia donde las decisiones personales van uniendo su proyecto a la gran historia que Dios controla, como ya sabemos, hemos comentado muchas veces, controla de manera especial. Aarón, Moisés, María. Y nos centramos del grupo de matronas, nos centramos en Jocabel. Después de dar la luz, y antes que llegaran los emisarios del faraón, Jocabel, que significa Yahvé es su gloria, o cuya gloria es Jehová, es Yahvé. Como siempre, mis hermanos, los nombres. Los nombres tienen en la Biblia, sobre todo en la primera gran parte, siempre tiene un significado que identifica a la persona con la realidad que está viviendo. Ella pensó que la salvación de su hijo había sido, en cierto modo, cuando ella tomó la decisión personal de preservar la vida de ese niño, permitió con su decisión personal sumarse al proyecto de Dios. Siempre la historia personal, que con nuestra decisión la englobamos en la historia global de Dios. Porque, a ver, Yahvé es su gloria. La cuestión a la orden del rey era obedecer o no obedecer. Esa era la cuestión. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Y la orden del rey estaba. Y ahora tenían que obedecer, porque la vida les iba en ello. Pero sabéis, mis hermanos, a veces solamente hace falta poner a Dios en primer lugar para que la historia tenga un desarrollo con la intervención de Dios. Esto no lo olvidemos. Es importante tenerlo en cuenta. Y el texto nos sigue diciendo, viendo lo hermoso que era, ¿cómo le vas a explicar eso a una madre? Lo tuvo escondido 3 meses. Durante 3 meses ella tuvo el riesgo de ser detenida y asesinada junto a su hijo. Y no pudiendo tenerlo por más tiempo, comienza un proceso. Tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y algo parecido al alquitrán de hoy, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del Nilo. Una decisión arriesgada, pero pudo disfrutar de su hijo en una primera etapa, 3 meses. El niño no acabó en el Nilo. La historia continúa. Y otra mujer entra en escena. Y otra
que será la hija del faraón. La hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse al río, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a las criadas recogerla. La abrió, miró dentro y encontró a un niño llorando. Y el texto nos expresa un sentimiento de parte de la princesa. Es un niño de los hebreos, conmovida. Inmediatamente, la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya a buscar a una nodriza para que te críe el niño? María no sabía si iba a ser adoptado o no, o iba a ser hundido en el Nilo. Ella hace una propuesta. María, otro personaje que tendremos que estudiar, porque fue sostén y baluarte en muchos momentos importantes de Israel. Nodriza, la mujer que da de mamar a un niño que no es suyo. Solo que esta historia María la diseña de otra manera. ¿Quién mejor que su madre, que se había jugado la vida por su hijo? ¿Veis? No es una historia de hombres, es una historia de mujeres que estableció una relación personal con Dios. Sabéis, no es feminismo ni machismo. Es lo que Dios diseñó al crear la raza humana, donde tanto el hombre como la mujer recibieron la imagen de Dios y la capacidad de decidir. Y esa imagen de Dios no ha desaparecido de nosotros a pesar del pecado, a pesar de que somos, según Génesis capítulo 5, versículo 3, somos engendrados a imagen y semejanza de Adán caído. La historia, aunque no es muy larga, es extremadamente cuidadosa. ¿Quieres que vaya a buscar a quien amamante tu hijo, a una mujer hebrea, para que te críe al niño? Respondió la hija del faraón: anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le encomendó y le dijo: llévate este niño y críamelo, y yo lo sostendré. La mujer, la madre de el niño, lo crió. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que la hija del faraón entendió que el niño ya estaba destetado. Lo llevó, la hija del faraón, lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: lo he sacado del agua. A partir de aquí, salvo pequeñas excepciones de tipo genealógico, la madre de Moisés no aparece. Pero la historia que hemos extraído hoy sigue siendo una historia de una mujer valiente, puesta al servicio de Dios. ¿Qué podemos decir como resumen para situar
las ideas fundamentales del texto. Podemos decir que en un mundo de persecución, de exterminio, en un mundo de dificultades extremas, hubo decisiones personales que permitieron que el gran libertador y legislador de Egipto pudiese realizar su función años después. En primer lugar, partíamos de la idea de que las parteras, las matronas, estaban enamoradas de Dios, no temerosas, enamoradas de Dios, y decidieron desobedecer la orden del faraón. Pusieron una excusa. Las mujeres hebreas son más fuertes. ¿Y cuando llegamos? Tenían sus propias parteras. Nació Moisés de la tribu de Leví. Fue cuidado 3 meses. Aparece la hija del faraón. Aparece la hermana de Moisés. Y de nuevo el niño, después de ser puesto en el río, aparece en los brazos de su madre, donde comienza la formación, la educación, hasta una edad donde ya pudo ir a la casa del faraón. María, un personaje extraordinario que veremos en otro capítulo. Estas mujeres, por sus decisiones personales, se pusieron al servicio de Dios. No tenemos mejor solución que esa en nuestra vida. Y no olvides que tú también fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios. Y que nadie puede quitarte tu derecho a tomar las decisiones exactas para que Dios pueda cumplir en tu vida el plan de salvación. Otro ejemplo bíblico, otro ejemplo que nos permite encontrar a mujeres o a seres humanos mujeres que tomaron decisiones que tuvieron repercusiones eternas para el pueblo de Dios y para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Cantamos el himno.
aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Y Jesús te ruego hoy, haz de ese amor, ya que tuyo siempre estoy, dame ese amor. Los que tienes en tu rey, siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. A ti, Señor, te damos las gracias, te bendecimos y ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad. Soy el sueño que plasmarás. Por eso yo todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú